tardes. Un gusto saludarlos una vez más a cada uno de ustedes. Estamos en la serie de Gálatas. Estamos estudiando esta carta de Pablo a estas iglesias de Galacia. Y hoy día vamos a ver un tema que está basado en Gálatas 4, del 1 al 7, acerca de que somos llamados hijos de Dios. La semana pasada también hablamos acerca de esto, que somos hijos, que somos herederos. Y quería partir recordando un pasaje, un versículo que Jesús dijo acerca de quiénes son llamados hijos de Dios. Porque a veces pensamos que todos son hijos de Dios, todos quienes han sido creados son hijos de Dios. Pero la Biblia es clara al respecto, señalando de que solamente los que han creído en el nombre de Cristo pueden ser llamados legalmente hijos de Dios. Y aquí el pasaje está en Juan 1, del versículo 12 al 13, que dice lo siguiente. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí les comentaba que la Biblia es clara al respecto, de que no todos los que dicen, los que son creyentes, por así decirlo, son hijos de Dios. No solamente es decir, ¿sabes qué? Yo creo en un Dios. Yo creo que hay alguien más arriba. O bien yo no creo en Dios y creo en otra divinidad y no creo en Jesús. Entonces, pero igual soy hijo de Dios. Todos somos hermanos, dirían algunos. Pero la palabra de Dios es clara, como les decía antes, de que hay un criterio dado por Dios para ser llamados hijos de Dios. Y eso es los que creen en el nombre de Jesús. Entonces, es claro de que no es por nuestra fuerza, no es por nuestras obras, no es por nuestros méritos, pero sí hay un requisito, que es creer en el nombre de Cristo y en su obra perfecta. Y esa obra la produce el Señor, porque el pasaje dice de quienes son hijos de Dios son engendrados, pero no de voluntad de sangre, no de una capacidad humana, ni de voluntad personal, sino que engendrados solamente por Dios. Entonces, hoy día vamos a ir al pasaje de Gálatas 4. Este fue el recordatorio de la semana pasada. Y Gálatas 4, del 1 al 7, habla acerca de un heredero, de un esclavo, de tutores, de niños, rudimento del mundo, y uno dice, ¿de qué se trata esto? Entonces uno va a ver el versículo 7, que dice lo siguiente, dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, este pasaje nos va a guiar en nuestra prédica de hoy en cuanto a cómo vamos a dividir el sermón. Primer punto, vamos a tomar lo que dice al comienzo. Dice, ya no eres esclavo. Y ese va a ser el primer punto del sermón. Ya no somos esclavos. Después viene la antítesis. No somos esclavos, somos hijos. Entonces, el segundo punto es, somos hijos. El tercer punto dice, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, el tercer punto es, somos herederos, ¿ya? Entonces vamos a ver que la Biblia enseña que sin Cristo, sin la fe del Evangelio, sin conocer a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, somos esclavos, dice. Somos esclavos, nuestra condición es de esclavitud. Entonces vemos acá que Pablo se recordaba que él tenía la ley y él tenía una forma de acercarse a Dios, ¿cierto? Que en realidad Dios la había entregado, pero él la había comprendido de una manera inadecuada, porque él fue una persona legalista, vale decir, él amaba más las reglas externas, pero no tenía un conocimiento del Hijo de Dios y no había una relación con el Padre por medio del Hijo, por medio de la salvación, por medio de la fe. Él pensaba que por sus buenas obras él podía llegar al cielo, que él podía tener comunión con el Padre por mérito propio, por su gloria y por su honra y por su esfuerzo humano. Pero ya lo hemos visto, que la carta es muy clara, de que nadie puede llegar a conocer a Dios si no es por la obra soberana y llena de gracia de Dios mismo.
Nadie puede llegar a tener comunión con el Padre si no es por la obra de Cristo Jesús. No es por esfuerzo humano, no es por estrategia humana. El problema es que Pablo estaba apegado a una religiosidad humana, porque si bien es cierto, Dios había entregado las leyes, Pablo y la religiosidad de los fariseos habían torcido la escritura y habían formado una nueva estrategia para alcanzar a Dios. Entonces, cuando hablamos de religión, estamos hablando de una palabra que significa religar. Religión significa religar. Entonces, cuando hablamos de religión, estamos hablando de los intentos del ser humano, la religión humana, obviamente, de religarse con Dios. Es decir, quiero llegar a alcanzar a estar en comunión con Dios. Entonces, la pregunta es, ¿qué debo hacer? ¿Cómo lo debo hacer entonces? ¿Qué tan bueno debo ser? ¿O qué cosas debo cumplir? Y nos damos cuenta que la religión es el intento humano de alcanzar a Dios. Pero la verdadera religión, la religión pura y sin mancha, la religión que es bíblica, es aquella que religa al ser humano con Dios, pero desde Dios. Entonces, el cristianismo es Dios acercándose al ser humano por gracia, por amor, por misericordia, en su soberanía y en su verdad, y en su justicia, Él se acerca por medio de Cristo. Y lo que hace Él en nuestros corazones, que es el Espíritu Santo quien obra en nuestros corazones para responder al llamado del Evangelio. Entonces, cuando Dios nos llama, hay un llamamiento que es externo, ¿cierto? Vale decir, alguien te predica la palabra, alguien te enseña las escrituras y tú empiezas a entender el mensaje del Evangelio. Ese es un llamado externo, o sea, alguien te llama y alguien te explica y alguien te explica el Evangelio y la escritura. Pero hay un llamamiento que es un llamamiento interno, que es producido por la obra del Espíritu Santo. Es algo, por así decirlo, invisible, es milagroso. Entonces, cuando Dios hace esa obra en nuestro corazón y hay un llamado interno, escuchamos el mensaje del Evangelio, que es el llamado externo, y les decía la vez pasada, y uno entiende que eso es lo que necesita. Y uno dice, eso es lo que mi alma estaba buscando desesperadamente. No sabía que era eso, pero el Señor nos dice, esto es lo que necesitas, el máximo bien, el máximo don, que es el Evangelio. Entonces Pablo dice acá, que en el versículo 3 que antes nosotros éramos niños, cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Entonces, los rudimentos del mundo son todas aquellas estrategias, formas y métodos que tiene el ser humano para pretender alcanzar a tener una comunión con Dios. Y ahí uno ve un sinnúmero de religiones, un sinnúmero de ideologías, un sinnúmero de deidades incluso, de profetas, de libros sagrados. Y nos damos cuenta que cuando dicen, no, la religión la inventó el ser humano, y uno dice, efectivamente, la gran mayoría de la religión la inventó el ser humano, pero hay una, comilla, religión, porque es la forma de adorar verdadera, al Dios verdadero, que es por medio de Cristo el Señor. Cuando dice, por ejemplo, Jesús que Él es el camino, la verdad y la vida, y nos dice también de que Él es la vida eterna, y nos damos cuenta que Juan, el apóstol, dice, y esta es la vida eterna. Juan 17, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces vemos que en el Evangelio hay una verdad absoluta y una verdad dada de lo alto, que es dada por el Espíritu Santo a nuestros corazones por medio de la predicación de la palabra. Entonces uno ve que es el Señor obrando. Entonces cuando hablamos, dice, ya no eres esclavo, te está diciendo, ¿sabes qué? Al conocer a Jesús, ya no haces las cosas por temor. Ya no eres esclavo del pecado, ya no eres esclavo de la religiosidad humana, de hacer mandas, de ser un devoto a la manera humana, de cumplir ciertos ritos. No, somos libres, libres para acercarnos delante de Dios como hijos de Él. Entonces, la diferencia entre la religiosidad humana
Y la forma en que Dios nos alcanza por medio del Evangelio es que el Evangelio es la verdad, y la verdad nos hace libres y podemos acercarnos tranquilamente y confiadamente al trono de Dios por medio de la obra de Cristo. En cambio, cualquier tipo de religiosidad te hace esclavo. Cualquier tipo de religiosidad humana te hace esclavo. Es algo al cual tú tienes que servir, incluso por temor. Y un esclavo no tiene una relación directa con su padre, de hecho no es el padre. Entonces vemos acá que nos dice, ya no son esclavos, sino que somos hijos. Y después dice, si somos hijos, también somos herederos de Dios por medio de Cristo. Entonces vamos a ver que solamente por medio de la fe en el Evangelio, por fe en Cristo, podemos ser llamados hijos de Dios. Entonces vemos que el ser hijo es una relación distinta a ser esclavo. El esclavo tiene un amo, y ese amo no necesariamente se preocupa por las necesidades de su esclavo, a no ser que sea un buen señor, como nuestro Señor, pero aquí una relación distinta, filial distinta. De hecho, en el periodo del Nuevo Testamento, si el esclavo era amado por su Señor, el Señor podía adoptarlo como hijo y tenía todos los derechos legales respecto de su herencia. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros. Nosotros éramos esclavos, estábamos muertos en delitos y pecados, y el Señor por su gracia nos atrae con su gracia y nos hace herederos, nos dice, tú eres hijo en este momento, y eres hijo por medio de la fe. Entonces, el segundo punto es, somos hijos. ¿Qué significa esto? Que tenemos un padre. Y al tener un padre, también tenemos una familia, tenemos hermanos. Y nuestro hermano mayor, por así decirlo, es el Hijo de Dios, que es Cristo el Señor. Entonces vemos que no solamente somos salvos del pecado, somos salvos de la esclavitud, somos salvos de la condenación eterna, sino que Dios nos da algo más. No solamente perdón de pecado, no es solamente, esclavo eres perdonado, sino que de esclavo pasamos a ser llamados hijos de Dios y tenemos una relación directa con el Padre, directa con Cristo, por medio de la obra del Espíritu Santo y directa con nuestros hermanos, los hermanos en la fe. Entonces somos integrados a una familia. Es por eso que podemos decir confiadamente que el Evangelio, para vivir el Evangelio no podemos vivirlo de manera individualista, de manera solamente como un proyecto personal, de yo esforzarme por mi santificación. No, sino que la santificación es también es un proyecto comunitario, porque todos aprendemos a vivir en comunidad, a vivir el Evangelio, somos animados los unos con los otros. Entonces, tiene aspectos fundamentales esto. Si somos hijos, tenemos una relación con el Padre. Si somos hijos, tenemos una relación con el Hijo por medio del Espíritu Santo. Y si somos hijos, tenemos también una relación con nuestros hermanos también, que fueron alcanzados por la gracia de Dios. Y aquí voy a ir ahora a especificar un punto acerca de qué implica ser llamado hijo de Dios, em, acudiendo al pasaje del versículo 6 que dice, y por cuanto son hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Entonces nos dice, ¿sabes qué? Si tú eres hijo, si tú eres hijo, yo envío a mi espíritu, el Espíritu Santo, para que viva dentro de ti y pueda enseñarte a vivir conforme al Evangelio. Y clama, Abba Padre, que significa en arameo papito, o Padre querido. Entonces vemos que la relación que Dios quiere que tengamos con nuestro Señor, nuestro Padre, es una relación íntima, no una relación lejana, distante. Porque a veces pensamos que Dios no nos quiere, a veces pensamos que Dios no nos ama, o que Dios está tan ocupado con muchas otras personas o muchas otras tareas, y uno dice, ¿qué voy a molestar al Señor? Está tan ocupado, no sé si Él me conoce o si Él me ama. Y la palabra nos dice que si somos hijos, tenemos el Espíritu Santo
habitando en nuestros corazones. Tremenda bendición que tenemos. El Espíritu de Dios habitando en nuestros corazones para ayudarnos a clamar y a desear una relación íntima con el Padre por medio de Cristo, por la obra del Espíritu Santo, de acuerdo a su palabra, en la comunión con el cuerpo de Cristo, para gloria de Él y para el gozo de su pueblo en medio de las naciones. Entonces vemos que hay un plan distinto. Si tú eres hijo de Dios, entonces quiero decirte algo. La Biblia enseña que dentro de tu corazón habita el Espíritu Santo, porque fue quien regeneró tu corazón para recibir el mensaje del Evangelio y abrazarlo. De otra manera es imposible. De otra manera sería locura para nosotros. De otra manera nosotros seguiríamos rechazando el mensaje del Evangelio. Pero por la gracia de Dios tenemos el Espíritu Santo que clama y nos guía a toda verdad. Y aquí debemos decir de que, ¿quién es el Espíritu Santo? Algunos se preguntan, ¿qué es el Espíritu Santo? Y les digo inmediatamente, eso es una mala pregunta, porque ¿qué es el Espíritu Santo? Nos da la idea de que el Espíritu Santo es una cosa, o bien es una fuerza, pero la pregunta debería ser, ¿quién es el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de la Trinidad, un Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aquí vemos la obra trinitaria en nuestros corazones, porque dice de que Dios mismo envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Vemos que está Dios Padre, el Espíritu Santo y el Hijo, el cual nos hace clamar Abba Padre. Entonces, acerca de la pregunta, ¿qué es el Espíritu Santo? Yo corrijo y digo, no, no es la pregunta correcta. La pregunta correcta debe ser, ¿quién es el Espíritu Santo? Y debemos tratar al Espíritu Santo como una persona. Algunos, la enseñanza, por ejemplo, de los testigos de Jehová, tiene una enseñanza herética, nos señala, enseñan que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios. Es como si fuera una potencia, una fuerza incluso como si fuera una fuerza física. Pero no, el Espíritu Santo es una persona. ¿Cómo sabemos eso? Porque Jesús enseñó acerca del Espíritu Santo. En Juan 16, 7 al 15 dice lo siguiente. Dice, pero yo les digo la verdad. Lo dijo Jesús. Les conviene que yo me vaya. Porque Jesús estaba anunciando que Él ascendería al cielo luego de la muerte en la cruz y su resurrección. Porque si no me fuera, dice, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y aquí uno se le pregunta, ¿quién es el Consolador? Uno debiera investigar al respecto. Y la palabra consolador, que es traducida en español, ahí en griego es la palabra paracletos. Paracletos, paracaleo, alguien que está llamado para estar al lado de uno. Alguien que tenía una connotación incluso legal, alguien que estaba ahí para defender, para cuidar, para enseñar, para guiar, un tutor. Entonces vemos que Jesús está diciendo algo, yo me voy, pero enviaré al Espíritu Santo para que habite en sus corazones y cada uno de ustedes, los creyentes, puedan ser, entre comillas, profetas y sacerdotes del Dios vivo, que puedan comunicar el mensaje del Evangelio. Eso que antes solamente lo hacían los profetas del Antiguo Testamento, solamente algunos, ahora todos somos capacitados para proclamar, para proferir, para profetizar en este sentido, de proclamar la palabra de Dios. Y dice, y cuando Él venga, no dice cuando eso venga, dice cuando Él venga, que es una persona, Él convencerá al mundo de pecado. Una fuerza, como postulan los testigos de Jehová, por ejemplo, ¿convence? No, no convence. Aquí está hablando que el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, convence de justicia y de juicio. Y es lo que Dios hace cada día en nuestros corazones. Lo que hizo cuando estábamos en tinieblas, en pecado. Él convenció nuestros corazones que estábamos en pecado. ¿Quién es la justicia y el juicio al que estábamos expuestos? Entonces, es el Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad. Dice de pecado, por cuanto la gente no cree en mí.
de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces dice Jesús, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero, dice, cuando venga el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad. Es el Espíritu Santo que nos guía a la verdad del Evangelio, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, el Espíritu Santo es el que nos guía a la verdad. Y la pregunta, ¿quién es la verdad? Tampoco la pregunta, ¿qué es la verdad? La pregunta es, ¿quién es la verdad? La verdad es Jesús mismo. Él es la verdad de Dios, el verdadero camino al Padre. La verdadera religiosidad está en Él. La verdadera forma de adorar está solamente en Cristo, nuestro Señor. Entonces el Espíritu Santo habla y nos guía a toda la verdad. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Si usted ve, por ejemplo, en redes sociales, en YouTube, y empieza quizás a seguir cierta enseñanza religiosa o ciertos predicadores o ciertas publicaciones de iglesia, aquí viene el paréntesis. O sea, no está nada de mal que usted pueda ver cierta enseñanza bíblica en YouTube. Pero aquí es importante entender de que debemos discernir, que debemos diferenciar, que debemos aprender a escuchar y a leer y decir, ¿esto está en la Biblia? ¿Esto enfatiza en Cristo? ¿Esta es la obra del Evangelio? ¿Enfatiza en la obra de mi religiosidad o en el Señor Jesús? Entonces, ojo con las publicaciones que uno sigue. Y el segundo paréntesis es el siguiente. Yo ya he notado en varias oportunidades que uno está siguiendo quizá un predicador y de repente aparece una publicidad que dice, ¿quieres conocer a Jesús? Y empieza a ver más abajo, si uno hace, y hace clic en el anuncio, vemos que son los mormones, que son los santos de los últimos días, que están introduciendo publicidad en YouTube para presentar su postura. Y uno dice, ¿qué es esto? Porque se infiltra la verdad del Evangelio con esta publicidad. Entonces, ¿quién no está discerniendo puede confundirse rápidamente? Porque si vemos el mensaje de los mormones, ellos sí dicen Jesús es importante, pero Jesús no hizo su obra perfecta, porque fue necesario que viniera otro profeta a completar la obra de Cristo. Por eso que es necesario tener un nuevo libro y una nueva revelación. ¿Y saben qué? Si han tenido quizá alguna experiencia en diferentes religiones, que no es la idea, porque Jesús es el camino y con eso es suficiente, pero quienes la han tenido y a veces han dicho, ¿sabes qué? Yo he pasado por tal religión, esta otra, llegan a los mormones y después de hacer un proceso de enseñanza y discipulado, antibíblico obviamente, les dice lo siguiente, ¿sabes qué? Yo llego hasta acá contigo y ahora tú lo que tienes que hacer es orar y pedir al Señor su confirmación. Vale decir que el Espíritu te diga a tu corazón y tú sientas algo que te diga así, esa es la verdad. ¿Sabes qué? Yo lo creo. ¿Sabe que varias personas han hecho esto? Han orado y han dicho, ¿sabes qué? Sentí algo distinto, por tanto yo digo, ¿sabes qué? Sí, esto es la verdad. Algo meramente místico. Yo no digo que el Espíritu Santo no pueda obrar en el sentido de dar una convicción. Después, de hecho, voy a leer un pasaje que habla acerca de que el Espíritu Santo da convicción a nuestro corazón de que somos hijos de Dios. El punto es que el Espíritu Santo, cuando está obrando, cuando nos guía conforme a la verdad. Y la verdad de Cristo no nos aparta de Cristo, nos acerca a Cristo y nos acerca a este libro, que es su palabra, es la Biblia. Por tanto, si alguno tiene una convicción, comillas, del Espíritu, y esa convicción no está de acuerdo con las Escrituras, es que te digo algo, esa convicción no es del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo fue quien inspiró las Escrituras, y el Espíritu Santo, por tanto, no puede contradecirse que si él las inspiró, él no puede estar en contra de lo que él inspiró.
Entonces, cuando hablamos del Espíritu de verdad, Él nos guía y pone una convicción en nuestros corazones, pero siempre es basado en la verdad de las Escrituras. Entonces, una vida llena del Espíritu Santo es sí o sí una vida llena de las Escrituras y llena de Cristo. No van por separado, no se contradicen. Por tanto, ojo con cualquier experiencia mística que rechaza la verdad del Evangelio y la verdad de la Biblia. Entonces vemos acá que sí, efectivamente, Romanos 8 dice lo siguiente, que es el mismo Espíritu que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y ese testimonio es porque podemos leer la Escritura, entenderlo y decir, eso es, yo soy hijo de Dios. ¿Y sabes? Alguno podría decir, ¿sabes qué? El decir yo soy hijo de Dios puede ser orgulloso. ¿Cómo tú puedes decir que eres hijo de Dios? Y uno dice, ¿sabes qué? Es todo lo contrario. Ser hijo de Dios es una señal de humildad, porque Dios me salvó a pesar de mi maldad. Pero sí puedo tener una convicción, la convicción del Espíritu Santo, que da testimonio real a mi espíritu de que soy hijo de Dios por cuanto veo la verdad del Evangelio en la palabra. Entonces después dice el pasaje de Romanos 8, 16 y ahora el 17, dice que si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y aquí uno dice, qué bueno que somos hijos, porque vemos que es el Señor alcanzando a nuestros corazones por gracia. ¿Se recuerdan ustedes la parábola del padre y sus dos hijos, que es más conocida como la parábola del hijo pródigo? Bueno, había un hermano mayor que se quedó en la casa reclamando y sirviendo de manera quizás incluso arisca, y hay un hijo, que es el hijo pródigo, que se llama, que el hijo que se va con toda la herencia y la malgasta, y vemos que ese hijo pues vuelve y el padre lo recibe. Y vemos que ambos hijos, el que estaba en la casa y el que se fue lejos, ninguno de los dos estaba disfrutando de la herencia que tenían. Y antes de ir a la herencia, quisiera em, eh, acercarme o quisiera citar una canción. Siempre cito himnos, ¿cierto? Que son, nos conectan con la historia de nuestro Señor, de la iglesia, con la historia de la iglesia. Entonces uno dice, qué bueno que hay himnos que nos guían a reconocer la verdad del Evangelio. Pero en esta oportunidad también quiero citar un cántico contemporáneo que se llama Amor sin condición, Reckless Love, que ha estado súper de moda, por así decirlo, en este tiempo. Y hay este cántico es hermoso, y uno de los puentes dice lo siguiente, en el puente de la canción dice, no hay sombra que no alumbres, no hay monte que no escales para encontrarme a mí. Fíjense la ilustración, que si hay sombra, el Señor alumbra. Si hay monte, el Señor lo escala para encontrarme a mí. Dice después, no hay pared que no derrumbes, no hay cadena que no rompas para encontrarme a mí. Entonces, wow, o sea, es el Señor acercándose al ser humano con gracia, con poder, con verdad, con luz, con santidad, para que seamos encontrados por Él. Y el verso dice, cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Porque a veces uno luchaba en contra de Dios, pero el Señor luchó por nosotros. Y después dice, has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Entonces vemos que si somos hijos, no es por obra, no es por nuestra inteligencia, por nuestra sabiduría humana, sino por la gracia de Dios, porque alguien luchó, peleó, derribó murallas, derribó paredes, escaló montes, rompió cadenas para encontrarnos a nosotros y nosotros podamos ser encontrados por Él, alcanzados por Él, para tener una comunión con el Padre por medio de Cristo, gracias a la obra del Espíritu Santo. Qué lindo, qué hermoso. O sea, nosotros podemos disfrutar de la comunión con Él porque Él luchó por nosotros. Si lo amamos a Él es porque Él nos amó primero. No lo elegimos nosotros a Él, sino que Él nos escogió a nosotros por gracia, por misericordia.
Y después vamos a ir a al tercer punto, que somos herederos. Y Pablo también habla de la herencia en otros pasajes de la Escritura en que él envía cartas a otras iglesias. Y uno debiera preguntarse, ¿de qué habla Pablo acerca de la herencia? Y vemos, por ejemplo, en Efesios 1, que Pablo, cuando le escribe a esta iglesia, los saluda y ya inmediatamente exclama en adoración a Dios y dice en el versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y me recuerdo acá, qué bendición más grande tenemos, que Dios nos alcanzó, que Dios rompió murallas, en sentido figurado, saltó montes, y Él rompió cadenas para alcanzarnos a nosotros. Qué bendición más grande tenemos. Después continúa, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Si uno se pregunta, ¿cuáles son las bendiciones que tenemos en Cristo? Aquí las enumera. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. O sea, incluso antes que tú existieses, Dios ya te había escogido, dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, para que pudiéramos tener comunión con Él. Y en amor, Él nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Fíjense, Él nos predestina para ser adoptados, lo que hablamos delante. Tenemos una herencia legal, es nuestro Padre Celestial, adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Por qué? La Biblia lo explicita, dice, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él, amado. Y continúa, ¿en quién tenemos redención? Somos perdonados y redimidos por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Si abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y la gracia no es una oportunidad para ser libertinos, sino para acercarnos a Dios y disfrutar de su misericordia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Entonces vemos acá que en Él tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para el avance de su gloria. Nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Y después continúa, dice, y en Él también, ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el llamado externo, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que Él las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Vemos que Dios pone un sello en nosotros, y ese sello es el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es una garantía de que vamos a ser salvos por el Señor. Es una garantía de que también vamos a ser santificados. Y es el Espíritu Santo el que nos hace clamar al Señor, Abba, Padre. Y nos hace clamar con gemidos indecibles incluso, para orar, para estar en comunión con Él. O sea, el diseño de Dios para la vida cristiana es que tú, creyente, siendo hijo, te relaciones con Dios como el Padre Celestial, te relaciones con el Hijo, Cristo, por la obra del Espíritu Santo, y nos relacionemos todos juntos como hermanos, hijos de un mismo Padre Celestial. Entonces, ese es el diseño de Dios para la vida cristiana, que Él sea nuestro Padre Celestial. Y vemos finalmente de que esto tiene una implicancia, porque vamos a recordar nuevamente Romanos 8. Uno dice, muy bien, no soy esclavo, súper, soy hijo, súper, soy heredero, muy bien. Pero fíjate lo que dice Romanos 8, 16 al 18. Tiene una implicancia directa en la vida cotidiana. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Muy bien, decimos nosotros. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, miembros de la familia, ¿ven? Y si es que padecemos juntamente con Él, a ver qué pasó acá, dice,
padecer juntamente con Él, padecer juntamente con Cristo. ¡Wow! ¿Esta es nuestra herencia también? Sí. Dios nos concede la bendición de poder sufrir con Cristo. ¿Para qué? Para que juntamente seamos con Él glorificados. Entonces uno dice, wow, esto le da un sentido diferente a las tribulaciones que vivimos, a las pruebas que vivimos, que Dios pone en nuestro caminar. Entonces dice, continúa el texto, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, que los problemas que tenemos ahora no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces usted podrá decirme, ¿sabes qué? Es que tú no sabes lo que yo estoy viviendo, es que tú no sabes lo que estoy sufriendo, o no sabes lo compleja que es esta situación que estoy pasando en este tiempo. Digo, probablemente, hermano, no lo sé. Y me gustaría saberlo, para compartir carga, para acompañarlo. Pero hay uno que sabe profundamente, que es Cristo el Señor, que Él sufrió todo lo que nosotros pudimos sufrir aquí en la tierra. De hecho, Él sufrió injustamente, pero además que Él conoce el sufrimiento y es varón de dolores, Él nos dice, ¿sabes qué? Este pequeño sufrimiento, por este corto periodo de tiempo, en este presente siglo, no se compara con la gloria venidera que ha de manifestarse, con las bendiciones que tenemos de estar en Cristo el Señor y poder disfrutar de la comunión con Él y disfrutar de Él por siempre. Entonces, esto nos ayuda también a decir, Señor, qué bueno que soy hijo, qué bueno que no tengo que hacer mérito para alcanzar la salvación, pero qué bueno que tú me amas tanto que pones Espíritu Santo para santificarme. Y qué bueno, Señor, de que me recuerdas la herencia que tengo para no afligirme por las tribulaciones momentáneas. Y si hay que llorar, se llora, pero se va al Padre y el Padre nos consuela con la palabra del Evangelio y nos dice, mira a Cristo. Entonces el Señor nos guía siempre a poner las cosas en perspectiva. Puede todo estar derribado, todo destruido, todo patas para arriba, como podríamos decir, pero el Señor tiene nuestro corazón en sus manos tiernas y cariñosas. Y hay una relación que tenemos con el Padre y Él nos acoge por gracia. Y aquí, ahora sí que voy a citar un himno más antiguo, un cántico contemporáneo, que habla acerca o sea, el título es Cuando combatido por la adversidad. Dice, cuando combatido por la adversidad, creas ya perdida tu felicidad, mira lo que el cielo para ti guardó, cuenta las riquezas que el Señor te dio. Y ahí viene el estribillo, el coro, dice, cuenta las promesas de tu Dios, mira las riquezas de su amor, pon los ojos donde Cristo está y tu mente guarde la divina paz. Entonces eso nos ayuda a tener una mirada en perspectiva, que ya no somos esclavos, que somos hijos y somos herederos, y en Dios lo tenemos todo porque lo tenemos a Él, y Él es nuestra herencia, y Él es nuestro don, y nuestra mayor bendición, que es estar con Él, glorificarlo a Él y poder disfrutar de Él por siempre. Os invito a orar. Señor, te damos gracias por las riquezas que tenemos en ti. Gracias te damos porque nuestro mayor título que podemos tener, nuestra mayor honra es que somos hijos tuyos, amados por el Padre, en Cristo Jesús, por la obra poderosa y llena de gracia del Espíritu Santo, que nos guía a tener comunión con nuestro buen Dios y con nuestros hermanos, para disfrutar de ti por siempre. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos vivifique en esto, en una relación contigo y con nuestro hermano por la obra del Espíritu Santo y podamos mirar todo en perspectiva y disfrutar de las bendiciones que tenemos y no enfocar en las dificultades que estamos viviendo, sino que mirarte a ti y poder descansar, confiar y decir, Señor, gracias porque soy amado por ti en Cristo Jesús. Y ese es nuestro máximo bien, el bien del Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén.